Muy bien, maestra, buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema es todo lo que es razonamiento geométrico. Vamos a incluir áreas y regiones, ¿sí?, planas. ¿Ya? Regiones planas. Aquí vamos a ver en razonamiento geométrico también algunas propiedades que no debemos olvidar de triángulos, cuadriláteros, propiedades básicas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Para resolver problemas de áreas y regiones planas, vamos a recordar, ¿sí?, algunas fórmulas principales, como área de un cuadrado. Acá tenemos un cuadrado. Un cuadrado, recordamos que los cuatro lados son de igual longitud. Entonces el área, el cual lo represento con la letra S, ¿sí?, lo represento con la letra S, ahí lo podemos ver, es el producto de los dos lados, L por L, o sea, L cuadrado. U otra forma de hallar el área es teniendo en cuenta la diagonal del cuadrado, ¿sí? Esa diagonal que vemos ahí de azul, ¿no? Lo elevamos al cuadrado y le dividimos entre 2, ahí está, ¿sí? Al cuadrado entre 2. De esa manera determinamos el área del cuadrado. De dos formas, L cuadrado o D cuadrado sobre 2. Dos maneras de hallar el área de un cuadrado. De un rectángulo es el producto de la base por la altura. De la base por la altura, ¿sí? O sea, lado por lado. De un triángulo existen diversas fórmulas para hallar el área de un triángulo. Pero de un triángulo cualquiera es el producto de la base por la altura sobre 2. Aquí está, ¿sí? Base por altura sobre 2. Si es un triángulo equilátero, un triángulo que tiene un lado, datos característicos propios de él, como por ejemplo, si es un triángulo equilátero, estamos hablando de que sus tres lados son de igual longitud, ¿sí? Ese es un triángulo equilátero, sus tres lados son de igual longitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallamos el área de un triángulo equilátero en función de sus lados? L al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Acá lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo hallar el área de un triángulo equilátero en función a su lado? ¿Sí? L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y si conocemos solamente la altura, ¿no?, del triángulo equilátero, entonces viene a ser h al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, todo sobre 3. Eso sería pues el área de un triángulo equilátero. Vamos de un trapecio, de una región de 4 lados. En un trapecio tenemos dos lados paralelos, aquel que le llamamos base menor, base mayor. Esos dos son las llamadas bases, y esas bases son paralelas, ¿de acuerdo? Esas bases son paralelas, nunca se cortan. Y esas dos paralelas están unidas por una altura llamada h. Entonces el área de esta región, va a estar dada de la siguiente manera: semisuma de bases de la base mayor con la base menor, ¿sí? Semisuma de bases multiplicado por la altura, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros vamos a determinar el área de un trapecio, ¿sí? De un trapecio. Muy bien. El área de un rombo. Un rombo es un paralelogramo, ¿ya? Porque tiene sus lados opuestos paralelos. Sus lados opuestos son paralelos, por eso se le llama rombo. No es un paralelogramo. Sus diagonales se cortan formando 90 grados. Tenemos dos diagonales, una D mayúscula, que es la diagonal mayor, ¿sí? Y el otro que le he puesto D minúscula, que es la diagonal menor, ¿ya? Una es la diagonal menor y la otra es la diagonal mayor, ¿sí?
Entonces, para hallar el área del rombo, ¿sí?, simplemente multiplicamos las diagonales sobre 2. Ahí está, ¿sí? Producto de diagonales sobre 2. El área de un círculo. Tenemos acá el círculo cuyo radio es R minúscula, ¿sí? Este punto de acá viene a ser el centro de este círculo y el área va a estar dado por pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pi es una constante, es un número conocido como 3.1416, pero no problema, siempre lo dejamos en función de pi, a menos que en las alternativas veamos con decimales. Cuando vemos con decimales, entonces damos el valor de pi, que es 3.1416. Cuando no es todo el círculo, solamente es una parte del círculo tomado desde el centro de la circunferencia, a eso se le llama sector circular. Entonces, teniendo en cuenta el ángulo y los radios, el área de este segmento o sector circular, este sector circular va a estar dado por pi r cuadrado multiplicado por el ángulo sobre 360. ¿Sí? El área de una corona circular, ahí está la corona, es simplemente aplicando 2 veces el área del círculo, ¿sí? El área del círculo, 2 veces aplicando esta área, ¿sí? Entonces tenemos acá, el área de una corona circular sería el área del círculo total, pi r cuadrado, pero con r mayúscula, menos el área del círculo menor, pi r cuadrado, pero con r minúscula, ¿sí? Así voy a determinar el área de la corona circular. Bien. Vamos a empezar a resolver algunos ejercicios en donde incluyen perímetros, áreas, ángulos, ¿sí? A ver, vamos a empezar por el primero. Ya, a ver, empujemos más abajo para que tengamos espacio. Revisar, lápiz, ahí está. Ya estoy con la pluma. Dice, hallar el perímetro de la figura, ¿sí? Entonces, el perímetro va a ser la suma de los lados. A ver, en este caso, este perímetro, a ver, este lado vale 10. Si tú sumas este lado, más esto de acá, y por último esto de acá, la suma de esos 3 rayitas de celeste o de azulito, también ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Claro. ¿De acuerdo? Suma 10. Ahora, este de acá mide 4 según esto de acá. ¿Sí? Entonces acá mide 2 porque esta longitud es 4. ¿De acuerdo? Todo es 3. Esto de acá va a ser 1. 1. Y esto es 2. Ahora sí. Ya tengo entonces. Empezamos a sumar 10, que es este lado, más 10, que es el otro lado. Ya van 20. ¿Sí? Ya las partes verticales ya sumé. Vamos a ver 4. ¿Sí? Te das cuenta que yo lo estoy tachando, ¿para qué? Para no volverlos a repetir. Más 4, ahí está. Ahí está. Más, acá tenemos 2, más 2, 4 más. Más 1 más 1, 2. Listo. Entonces, ¿cuánto será el perímetro? Vamos a ver. Acá tenemos 12. 12. ¿Cuánto? Ajá. Acá tenemos 20, 34, ¿no? 34. Eso sería pues el perímetro del
de esa figura. ¿De acuerdo? Bastante cuidado. Vamos con el número 2. Me dice lo siguiente. A ver, los triángulos ABC, DEF, PQR son triángulos equiláteros. Además, el lado del triángulo ABC mide 8. ¿Sí? Todo esto es 8. Ahí está. Hallar la suma del perímetro, de los perímetros de los triángulos ABC y DEE, DEF y PQR. Ya de los tres, ¿no? El perímetro. Entonces el triángulo grande, como es un triángulo equilátero, va a ser 8 por 3. ¿Por qué 8 por 3? Porque el triángulo tiene 3 lados, pues. O sea, 8 más 8 de este lado más 8 de este otro lado, o sea, 8 por 3. D, E y F son puntos medios. Eso quiere decir que DE es 4. Entonces, para hallar el perímetro de ese triángulo, del triángulo DEF, sería 4 por 3. Ahora, del triángulo PQR, si este lado es 4, PQ vale 2. 2, 2, 2, o sea, va a ser 2 por 3. Ahí está. Aquí el perímetro del triángulo más grande es 24. Del otro triángulo mediano o medio es 12. Y del triángulo más pequeño es 6. O sea, si sumamos tenemos 30, 42. ¿No? La suma de los tres perímetros es 42. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Dice, en un tablero de ajedrez de lado 8, ¿cuál es el perímetro de todos los casilleros negros? A ver. El perímetro de todos los casilleros negros. Vamos a ver. Te doy tiempo. ¿Sí? Me dice hallar el perímetro de todos los casilleros negros. ¿Han entrado? A ver. ¿Cuánto sale eso? Cierrate esa puerta. Gracias. $32. 32. Vamos a ver. Ya está. Quiero moverlo más arriba para que no se me... Ya está. 32 dices, ¿no? A ver, vamos a resolverlo. Dice, en un tablero de ajedrez de lado 8. Y ahora sí. ¿Sí? Un tablero de ajedrez de lado 8.
¿Cuál es el perímetro de todos los casilleros negros? Como es un tablero de ajedrez, es de 8 por 8, ¿sí o no? ¿Sí? Ajá. De 8 por 8. Entonces colocamos acá uno de 8 por 8. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el otro 8 también. Ya está. Ahí está mi tablero de ajedrez de 8 por 8. ¿Sí? O sea, quiere decir que cada uno empieza por un cuadrado negro y así sucesivamente, ¿no? Ahí está mi tablero de ajedrez. Ahí está. Entonces, si me pide a mí, me pide la suma de todos, vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver cómo queda. Ya está. Ahí está mi tablero de ajedrez. ¿Sí? Entonces, cada ladito vale 1, ¿no? De hecho, cada vale 1. 1, 1, 1, 1. Entonces, un cuadradito negro nada más tiene perímetro 4, ¿no? Un cuadradito negro. En este caso sale 128. Ah, claro, porque son 8 por 8, 64, son 32, ¿sí o no? Son 32. ¿No? 32 por 4, ahí está, ¿no? 128 sería. Muy bien. 128 sería el perímetro de todos los casilleros negros, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Veamos. Hallar el perímetro de la siguiente figura. A ver, te doy tiempo para que resuelvas. Ahí me parece que le falta algo. Voy a trasladarlo hasta el otro lado. Ya está. A ver. No, está completo. A ver, ese problema 4, ¿cuánto sale? Le falta. Sí. Le falta, ¿no? Sí, le falta dato a eso. Le falta que te dé todo este lado. Vamos a ponerle, a ver, voy a copiarle de acá. Ya está. Vamos a ponerle 8. ¿Sí? Y esto de aquí, vamos a ponerle línea negra. Ya está. Y otro más. De aquí a acá. Ya, en negro. Y vamos a poner... a esto de acá vamos a ponerle una longitud de ya está, 7 ya. A ver, ahora sí.
No hay ninguna respuesta ahí, ¿no? Sí, sí lo hay. Bien. Sí lo hay. Está en una de las alternativas la respuesta. ¿Cuánto sale? No. A mí me sale 26. 26. A ver, fíjate. Mira, este lado de acá vale 8. ¿De acuerdo? Vale 8. Si este lado mide 8, ya vamos con ese lado 8. Más, si yo sumo este lado, más este lado, más esto que es 2, eso también me va a dar 8. Claro, 8. ¿Sí? Más, este lado mide 7. Más, si yo sumo este lado, más esto, más el que mide 3, también me va a dar 7. ¿Sí? Esos tres segmentitos. Me olvidé eso. Ya ves. Entonces sería 16 más 14, me sale 30. Así es, me sale 30. Muy bien, a ver. 5. 5. ¿Cuánto sale el perímetro de esa figura que tiene la forma de una letra T? ¿Ya? 24. Muy bien, 24. Excelente. Excelente, ¿no? Debido a que esto es 2, más esta longitud que es 4, es 6. ¿No? Claro, o sea, todo este lado, hicimos acá, 2, más 4, 6. Al otro lado también igual, 2, más 4, 6, ya van 12. ¿No? 12 más, ahora agarramos el que mide 6. ¿No? Mide 6. Y esta parte de acá, 2, más 2, más 2, también que mide 6. Ahí está. 24. Muy bien. Excelente. A ver, número 6 me dice lo siguiente. Desde un punto situado a 24 metros de una torre de 7 metros de alto,
Se observa la parte superior de dicha torre. ¿Qué distancia hay entre dicho punto y la parte superior de la torre? Desde un punto situado a 24 metros de una torre de 7 metros de altura. Se observa la parte superior de dicha torre. ¿Qué distancia hay entre dicho punto y la parte superior de la torre? ¿Encontró la respuesta, profesora Rina? No. No, a ver, vamos a resolverlo entonces. Vamos a resolver eso. Ya está. Bien, no hay problema entonces. Ahí vemos la torre, ¿sí? Y desde un punto a 24 metros de la torre, ¿sí? A 24 metros de la torre, vamos a borrar esto de acá y esto de acá. Vamos a poner la pluma, ahí está, desde acá. Ahí está. A 24 metros de la torre, vas a observar la parte más alta de la torre, o sea, este punto. ¿Sí? Te dice que la torre tiene una altura de 7 metros, ¿no? La torre tiene una altura de 7 metros. Ahí está. ¿Sí? La altura de la torre es 7 metros. Muy bien. Entonces, lo que se está formando acá es un triángulo rectángulo. Ahí está, mira.
¿sí? Ahí está el triángulo. ¿Lo ves? Porque te pide, ya vamos a quitarle el fondo de ese triángulo, ya está. ¿Ves? ¿Ves el triángulo rectángulo, sí o no? Tenemos que un lado es 24, el otro lado es 7, y lo que te pide hallar es qué distancia hay entre dicho punto y la parte superior de la torre, o sea, este lado de acá, al cual se le conoce como hipotenusa. ¿Qué distancia hay? O sea, me está pidiendo calcular esta longitud. ¿Sí? 24. No puede ser 24, este es un triángulo rectángulo. Vamos a poner por acá 90 grados. ¿Sí? Entonces, ahí se aplica el llamado teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Te dice lo siguiente. Te dice que la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, x cuadrado, la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 7 cuadrado más 24 al cuadrado. Así es. Entonces, ahí hacemos la operación respectiva. Ese teorema se llama el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Entonces decimos x cuadrado igual 7 cuadrado es 49. 24 al cuadrado es 576. Multiplicamos 24 por 24 y eso me da 576. ¿Y cuánto es la suma de 576 más 49? 625. ¿Y qué número que elevado al cuadrado me da 625? Un mismo número que elevado al cuadrado me dé 625, es simplemente 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? 25. Aquí está, 25. ¿De acuerdo? O sea, ese problema se transformó en un teorema de Pitágoras. Así se llama. Teorema de Pitágoras. ¿Qué le pareció? Profesora Rina. Sí está ahí, ¿no? Ahí apaga los audífonos. Claro, estaba para aplicar el teorema de Pitágoras, tal vez no se acordaría. No hay problema. Para eso estamos aquí, para recordar todos esos teoremas. A ver, uno más. Me dice, hallar el perímetro de la región sombreada. A ver, perímetro de la región sombreada. ¿Cuánto sale ese perímetro? Ojo que acá, en este número 7, voy a aplicar esto de acá. El teorema de Pitágoras. ¿Ya? A ver. ¿Cuánto sale el número 7? Ahí lo dejo. Ahí se pasa. A ver, el perímetro de ese triángulo.
¿Cómo vamos, profesora Rina? ¿Ideas? No me sale. No hay problema. No hay problema. Ya dése cuenta que hemos cambiado ya los temas. Está un poco más, pero un poco más tedioso, pero no difícil. Acá ya hemos visto el teorema de Pitágoras en el problema anterior, problema 6, y eso es lo que vamos a aplicar ahora en el problema 7, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque te pide hallar el perímetro y es un triángulo, entonces tengo que sumar los tres lados. Si L5, L16, todo este lado de acá vale 21, ya es lo más sencillo. Ahora me faltan los otros dos lados, ahí lo voy a llamar X, no lo conozco, este lado lo voy a llamar Y, tampoco lo conozco, ¿sí? Pero si él es 12, este lado de acá va a ser 12 también, porque toda la figura es un rectángulo. Entonces me centro en este triángulo que está por acá, ¿sí? En todo ese triángulo me voy a centrar, ¿de acuerdo? En este triángulo que estoy resaltando de rojo, para hallar el valor de X, ¿sí o no? ¿Ves? Tengo un cateto que vale 5 y el otro cateto que vale 12. Voy a hallar X aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces digo, X cuadrado es igual a 12 cuadrado más 5 cuadrado. Ahí está. Entonces decimos X cuadrado es igual. 12 cuadrado es 144. Ahí está. 144. Y 5 cuadrado es 25, ya está, 25. Entonces 144 más 25, eso viene a ser 169. Y un número que elevado al cuadrado me dé 169, eso es 13. Ya está. Ya encontré este lado que es X. Ahora me falta conocer el otro lado, al cual lo estoy resaltando de verde. Ahí está. En este triángulo, rectángulo, ahí está, voy a hallar Y. Y nuevamente, ¿qué voy a decir? Y cuadrado, ¿sí? Lo voy a hacer por acá. Y cuadrado es igual a 12 cuadrado más 16 al cuadrado. Ahí está. Bueno, 12 ya sabemos que es 12 al cuadrado es 144. ¿Sí? 12 al cuadrado es 144. 144. Y 16 al cuadrado es 256. ¿Sí? 256. Entonces decimos 256 más 144, eso resulta ser 400. ¿Qué número que elevado al cuadrado me dé 400? Eso es 20. 20 por 20, 400. Ahí está. Entonces el perímetro viene a ser 21 más del triángulo me piden, pues, ¿no? X, que es 13, y más Y, que es 20. Entonces estamos hablando de, a ver, 41, 54, ¿no? 54, ahí está, ¿ves? Es un problema en el cual me estaba exigiendo aplicar el teorema de Pitágoras dos veces. Si lo he hecho ahora es para que lo aprendamos, ¿no? Yo sé que ahora en una siguiente oportunidad ya sabes que vas a tener que aplicar Pitágoras, pues, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. A ver, vamos por acá. Mira, ve, también es Pitágoras, pero ya se van haciendo números conocidos. A ver, ¿cuánto sale?
te doy un tiempo para que lo intentes, profesora Rina. Ok. A ver, inténtalo, dice, 2 postes de 5 y 12 metros están separados 24 metros. ¿Cuál es la distancia entre sus extremos? ¿Sí? Ya. Dos postes. Vamos a ir dibujando esos postes. Uno de 5 y otro de 12. Vamos. Ahí está. Listo. Ahí están. Me Dos. salió 28, pero no sale la respuesta. 28. Frío, frío. Vamos a ver. Es de un triángulo que ya acabamos de ver. Mira. ¿Tu gráfico lo hiciste? Listo. ¿Tu gráfico lo has hecho como lo he graficado o parecido? No, distinto de hecho. Bueno, ahí está, mira, los dos postes.
He dibujado los dos postes, uno de 5 metros, otro de 12 metros, están separados 24 metros. ¿Y cuál es la distancia entre sus extremos? Ahí le he puesto X. En realidad, eso viene a ser un triángulo. Vamos a dibujar el triángulo. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo traslado para acá. Ahí está. Dime tú, ¿qué triángulo es? Es un triángulo rectángulo. Ahí está. Que forma 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Y en él puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí está. Ese es un triángulo rectángulo. ¿Lo ves? Y eso y lo que te pide en este caso es la hipotenusa, pues. ¿Sí? Lo que pide es la hipotenusa. Ahí está. Vamos. Voy a traerlo adelante con otro color. Ya vamos a pintarlo con otro color para que se note mucho mejor. Negro y ponerle un grosor mayor. Ya está. Ahí está la figura. ¿Sí? Pero este es un triángulo rectángulo, si lo puedes notar. Le voy a dar otro colorcito. Ahí está. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué puedo aplicar en un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Si esta longitud es 24, esto también es 24. Ahí está. Todo esto es 12, me dice. Todo eso es 12. Todo esto de acá es 5. Entonces, a ver, vamos a retrocederlo un poco más. Ahí está. Todo es 12 y todo es 5. ¿Cuánto sería la diferencia? ¿Cuánto sería la diferencia? 12 menos 5 es 7, pues, ¿no? O sea, quiere decir que este lado es 7 metros. ¿Sí? Ese lado es 7 metros. ¿De acuerdo? Este ladito de acá es 7 metros. Entonces en este triángulo rectángulo tengo que este lado es 24, el otro lado es 7. Planteo x cuadrado, ¿no? Ay no, por acá. Sale 25. École, ella es conocido, ¿no? Ya estaba conocido, ¿ves? Esa es la idea, cuando tú ya conoces un triángulo ya no es necesario ya que estés cada rato operándolo, mira, ¿ves? Acá está, ¿ve? 7, 24, la respuesta es 25, ¿no? Sí, Así es. sí. Cuando tienes los triángulos en la cabecita, ya no es necesario operarlo, maestra, ya no es necesario. Aquí X sale 25, así es. No, a veces dice, uy, profe, tenía que aplicar Pitágoras, pero ¿cómo vas a aplicar Pitágoras? Este triángulo es conocido, sí, ¿no? Ya está. Yo le hice contar el 5 más. Pero te das cuenta, estaba fácil, ¿no? Sí, sí. Así es. Muy bien. Vamos a ver. Ya cambiamos un poco. Ahora vamos a aplicar algo de triángulos, angulitos que recordaremos. Mira, algunos teoremas importantes. Me pide hallar X. Me pide hallar X. Entonces, mira por acá.
Esto que tenemos por aquí, lo voy a pintar de rojo, es un triángulo rectángulo. Un triángulo nomás, ¿no? No es rectángulo, es un triángulo. Ahí está, ya lo pinté todo. Ya está. Es un triángulo. ¿Sí? Tú debes acordar, ¿cuánto suman los ángulos de un triángulo, los tres ángulos internos? 90. El doble. 180. Así es, 180. Muy bien. 180. Los tres ángulos suman 180. ¿Cuánto sería esto de acá? Si él es 100, esto sería 80, ¿no? 80. Si él es 120, esto mide 60. ¿Estamos bien o le hacemos un repasito de eso? Si yo tengo un segmento, una recta cualquiera, si yo tengo una recta cualquiera, ¡ay! Me sale choco. Ahí está. Y acá. Este ángulo de aquí, que le estoy llamando alfa, con este ángulo de acá, que le estoy llamando teta, ellos siempre van a sumar 180 grados. ¿Sí? Por eso si te digo, si él es 120, vamos a hacerlo más grande, ya está. Este angulito es 60. Si él es 100, este angulito va a ser 80. 80 más 60, 140. Entonces esto va a ser 40 grados. Ahí está, 40 grados, ya está. 40. Observa, mira estos tres vértices que acabo de pintar. Uno más, 4. Es un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero tiene forma de boomerang. ¿Sí? Tiene forma de boomerang. Mira, todo eso. Tiene forma de boomerang. Ahí está. Tiene forma de boomerang. Este ángulo que voy a colocar acá es la suma de tres ángulos. ¿De quiénes? Lo voy a resaltar de azul. De este ángulo 50, de este ángulo de 30 y de este ángulo de 40. La suma de esos tres ángulos, ese es el boomerang, conocido como el boomerang. La suma de esos tres ángulos es lo que me va a salir por acá. ¿Cuánto suma 50 más 30 más 40? 120. Ajá, 120, muy bien. 120 grados, ya está. Ahora sí, ya salió X. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Uno que tiene 4 lados. Imagínate que es un cuadrado. Ya. ¿Cuánto miden los 4 ángulos? 90, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, 90 más 90 más 90 más 90, ¿cuánto es? 360. Ajá. Entonces los 4 ángulos de cualquier cuadrilátero de cualquiera va a ser 360. De cualquiera. Aquí ya tienes 90 y acá ya tienes 90, ya van 180. ¿Cuánto sumarán estos dos que están al frente? X y 120. Sumarán 180 también. Eso quiere decir que X va a ser 60 grados. Ahí está. Cualquier cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos es 360. De cualquier cuadrilátero. Si a estos dos ángulos, el que le puse check, este ángulo y este otro ángulo, ya son 90 cada uno, o sea, entre los dos ya suman 180, entonces los otros dos también van a sumar 180. Si ya va 120, entonces X es 60 grados. Bien, entonces voy a graficar acá de azul la propiedad. 1, alfa más teta, 180 grados. Es lo que acabo de aplicar, alfa más teta, 180 grados.
¿Qué otra propiedad he aplicado? Que la suma de los tres ángulos en un triángulo, ya, vamos a poner ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Cuánto suma esos tres ángulos? A más B más C. 180 grados son los ángulos de un triángulo cualquiera. La suma de los ángulos de un triángulo cualquiera también es 180 grados. Así es. 180 grados. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? La suma de los ángulos de un cuadrilátero. Si esto de acá ya es 90 y este de acá también es 90, o sea, ya eso ya son 90 frente a frente, entonces este angulito al cual lo voy a llamar Y y este angulito al cual lo voy a llamar W, esos tienen que sumar 180 también, pues. Y más W suma 180. ¿Qué otra propiedad hemos aplicado? La del boomerang, ¿no? Voy a dibujarlo así. Ahí está. A este ángulo lo voy a llamar alfita. Este angulito lo voy a llamar tetita. Y este angulito de acá lo voy a llamar beta. Y el ángulo A que queremos hallar es este de acá. Acá lo voy a llamar X. ¿Cuánto vale X? La suma de alfa más teta más beta. Ahí está. ¿Ves? Mira, en este ejemplo sencillo, mira cuántas propiedades hemos aplicado. ¿Ven? 4 propiedades. ¿Sí? 4 propiedades básicas. ¿Ya? Es la idea que aprendamos esos 4. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Te pide hallar alfa. ¿Cómo resolvemos eso? Te pide hallar alfa. Tienen la forma de triángulos. Puedo aplicar la del boomerang. Profesor, no hay ningún boomerang. Sí, están ahí. Mira, esto lo voy a prolongar y esto lo voy a prolongar. Ahí está. Dime. ¿Tiene la forma del boomerang o no? Sí. Ahí está. O sea que ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Sería 60 más alfa, o sea 60 más 2 alfa, ¿sí o no? 60 más 2, hoy vamos a tener que hacerlo más grande para que pueda entrar el número. Ahí está, ahí vamos a borrar. Ya vamos a sombrearlo bonito. Ahí está. Tenemos acá el boomerang. Ya está. ¿Se entiende? Este ángulo de acá es 60 más 2 alfa. Ahí está. 60 más 2 alfa. Ya está. Ahora mira este de acá. Prolongo. Prolongo. Y esto prolongo así. Oh, me salió chueco. Ahí está. ¿Qué te parece? Boomerang también, ¿sí o no? ¿Sí? Propiedad del boomerang. Vamos a hacerlo de nuevo. Todo se me ha borrado. Este de acá. Ya está, lo voy a hacer con este de aquí. Ajá. Esto. Que le voy a poner un color naranja para que lo puedas notar y hacerlo grueso. Ya está, ¿ves? Muy grueso. Ahí está. A ver. Vamos a... Ahí está.
Vamos a colocar ahí está, ¿ves? Ya está saliendo mucho mejor. Ahora sí, nuestro boomerang, ¿sí? Entonces, este angulito va a ser 60 más 2 alfa, pues, 60 más 2 alfa. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá, 60 más 2 veces alfa, ¿no? Vamos a copiarle de aquí, esta alfa de acá. Ya está. Ya está, a ver. Más 2 alfa. Ya está, más 2 alfa. Perfecto. ¿Sí? Eso viene a ser. Ya está. 60 más 2 alfa. Ahora vamos a ver nuevamente otro boomerang. ¿Sí? Acá está. Le voy a cambiar el color para que sea distinto al otro. Ahí está. ¿Ves? Acá está el otro boomerang. Vamos a ver. Acá está. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Prolongando un poco. Ahí está. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale este angulito que está acá? 60. Este de aquí. Sería 60 más 2 alfa, que es el 60 más 2 alfa, más alfa, más alfa. O sea, sería 60. Más 4 alfa. Muy bien, más 4 alfa, pues. Más 4 alfa. Ahora sí, en ese último triángulo tenemos 60 más 4 alfa, tenemos alfa y tenemos alfa. En ese último triángulo, ¿cuánto suman esos tres ángulos? 6. Claro, 60 más 6 alfa, ¿sí o no? Muy bien. 4 alfa, más alfa, 6 alfa. Entonces, ¿cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? 180, muy bien. El 60 pasa a restar, ¿sí? Entonces tenemos 120 y alfa resulta ser de 20 grados. Ahí está. Alfa resulta ser de 20 grados. ¿Lo ves? Estos tres ángulos internos, 60 más 4 alfa, más alfa, más alfa, suman 180 porque son los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Acá lo habíamos puesto como propiedad, ¿no? Aquí está, propiedad. Los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Ahí está. ¿Ves? Ahí está, propiedad número 2. Problema número 10. ¿Sí? ¿Te das cuenta?
lo puse estos problemas de propiedades básicas para que los puedas tener presente, ¿sí? Esa fue la idea de ahora, aparte de las áreas de triángulos también. Vamos a ver, número 11. Número 11. ¿Sí? Tenemos acá un triángulo. Mira, acá este es 90. Acá es 40. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? 50, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vale 50? ¿Por qué? Esto ya es 90 grados. Cuando es cuadradito es 90. 90 más 40 van 130. Más 50, 180, ¿ves? Porque es un triángulo. ¿Sí? Entonces, esos 50 se traslada por acá. Este ángulo es igual que este ángulo. Acá tenemos 50 grados. Este es 60. Perdón, 50 más 60 van 110. 110 para 180, esto viene a ser 70 grados. Porque los tres ángulos suman 180. Y este angulito también va a ser 70 grados. Ahí está, 70 grados. Entonces, en el triángulo donde está X, tengo que L es 50, L es 70. ¿Cuánto sería X? Si los tres tienen que sumar 180. Recuerda que los ángulos internos de un triángulo. 50 más 70 van 120. Para 180, X tiene que ser 60 grados. Muy bien, 60 grados. ¿Sí? Bueno. Ya está. Vamos con el último, número 12. Ya está. Número 12. Sí, hasta la 12 va. Vamos. 7 es 10 grados, me pide hallar X, 7 es 10 grados. Acá también tenemos 10 grados. Ahí está. Acá es 10 grados. Acá es 90 grados. 10 más 90 van 100. Para 180, esto va a ser 80 grados. Muy bien. Este angulito es 80. Acá también tenemos 80 grados. Es igual. Y este es X. Acá también estará X. X más 20 más 80 deben sumar 180. 80 más 20 van 100. O sea que X resulta ser de 80 grados. Muy bien. 80 grados. ¿Estamos? Hemos aplicado solo la propiedad básica de que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Bien, profesora, ahí te dejo una tarea domiciliaria. Aquí te adelanto. Te dice hallar el perímetro de la región sombreada, donde el área del rectángulo es 168. ¿Cómo hallas el área de un rectángulo? Producto de este lado por este lado. Como ya tienes que todo es 168, vas a poder hallar este lado de acá. Luego, por el teorema de Pitágoras, encuentras este lado. Él también es lo mismo. Y por acá también. Y ahora sí vas a poder encontrar el perímetro de esa figura. Te pide X. Es similar a lo que habíamos visto arriba. Aplico el teorema del boomerang primero para hallar este angulito de acá. Lo voy a escribir. Propiedad del boomerang, encuentro eso. ¿Y ellos cuánto deben sumar? Si acá y aquí ya son 90, ellos ya deben sumar 180. ¿Sí? 180. Bueno, eso ya lo conocemos. Hallar perímetros de esas figuras. En la figura existen tres rectángulos iguales. Calcular el perímetro de la figura si el extremo de uno coincide con el centro del otro. Esta pregunta vino
en el examen del año pasado. ¿Sí? Ah, Sí, esta pregunta vino en el examen del año pasado. ¿Sí? Dado los cuadrados A, B, C, hallar el perímetro de la figura que forman. Ya te pide el perímetro de toda la figura, de toda la figura. De toda la figura te pide el perímetro. ¿Sí? También te pide perímetro. Mira, te doy la idea. Acá hago un trazo de esta manera y formo un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para poder aplicar el teorema de Pitágoras y hallar esta longitud. ¿Sí? Así es. En lugar de ir por los lados de un terreno de 60 por 80, para ir de una esquina a otra, para ir de una esquina a otra, una persona la atraviesa por su diagonal. ¿Cuántos metros se ahorra? Entonces acá tienes que aplicar el teorema de Pitágoras también. Calcular la suma de los ángulos marcados. Observa bien la figura. Hallar la suma de los ángulos marcados. Observa bien la figura. La figura mostrada, hallar la suma de los ángulos marcados. Obsérvalos bien. Está interesante. Hasta la 10. Resuelva hasta la 10. ¿Sí? Para que así no se me complique mucho. ¿Ya? porque tengo un montón de tarea que no he hecho todavía. Muy bien, maestra. Ahora en vacaciones tengo que ponerme al día. Muy bien. No, sí, sí. Lo bueno es que hay que practicar para no olvidarse. Pero lo interesante es que está grabado. Lo puedes revisar Sí. varias veces. ¿Sí? Y saber, pues, qué se nos está quedando. Maestra, un gusto. Voy a cortar esto de acá.